Mi expareja abusiva me engañó con 10 personas durante toda nuestra relación. Buenos días, tardes o noches. Esto es algo que honestamente siento que debo contar de un modo u otro, profundizando en todo lo que ocurrió durante los un poco más de 2 años de relación que tuve con esta chica. Por razones obvias algunos de los nombres serán cambiados. Conocí a Michelle en un momento crítico de mi vida. Mi padre había fallecido luego de haber sido internado y entubado por COVID durante 40 días, 15 de septiembre, 25 de octubre. Durante esos 40 días tuvimos que estar pendientes del teléfono, ya que los doctores llamaban a horas irregulares del día, al punto de llamar incluso después de las 11 p.m. Las constantes llamadas del hospital tampoco eran agradables, pues usualmente nos informaban de cómo mi padre se mantenía en estado delicado, a veces nos informaban de cómo empeoraba momentáneamente, sufrió 2 paros cardíacos mientras estaba sedado, y las 2 veces mi mamá fue corriendo al hospital, dejándonos con nuestros abuelos, los cuales gritaban a Dios que por favor no les quite a su hijo. Luego de que papá falleció me volví ansioso, bastaba con oír el teléfono para que saliera corriendo, aún ya pasado un mes de que mi padre haya fallecido. Esto continuó hasta el punto de manifestarse en pesadillas. A veces me levantaba gritando o mamá me encontraba balbuceando en medio de la sala a altas horas de la noche mientras los demás dormían. No ayudó que me trataran de meter a la fuerza a la religión y que luego recibiera pastillas como sertralina y clonazepam para dormir. El 28 de noviembre del 2020 apareció Michelle. Ella alababa mucho mis dibujos en mis publicaciones y me parecía una persona agradable en los pocos comentarios que soltaba. Ella siempre insistía en que habláramos por chat privado para poder conectar más, algo a lo que no me negué, pues quería conectar con alguien para distraerme un poco. No me gustaba estar solo y la pandemia no ayudaba, por lo que una amistad virtual me parecía una buena idea. Ella pronto comenzó a abrirse más conmigo y yo comencé a abrirme por consecuencia. Le conté sobre la ansiedad que desarrollé, mi baja autoestima y algunos problemas que tenía para socializar. Ella decía lo mucho que querría quitarme las pastillas que ella llamaba drogas. Ella decía lo mucho que quería ayudarme y estar a mi lado. Fue una sorpresa mutua descubrir que vivíamos a una media hora de distancia en auto y podíamos encontrarnos en algún centro comercial o algún parque cercano. Entre marzo y junio del 2021 comenzamos a vernos. Eran salidas en las que trataba de salir de mi zona con ella, aunque fueran pocas me hacían sentir como si las cosas de algún modo pudieran mejorar al final del día. Como deben suponer, yo comencé a enamorarme de ella por su apoyo, pero comenzaría a reprimirme cuando ella comenzaría a contarme sobre su novia. Ella siempre hablaba de cómo su novia era hipócrita, soberbia, cruel, manipuladora, etc. Básicamente ella vine para quejarse de cómo se peleaba con ella por alguna estupidez y obviamente Michelle oportunamente era quien tenía la razón. Traté siempre de dejar nuestra relación en amigos, porque a pesar de que yo consideraba que ella estaba en una relación tóxica, yo no tenía el derecho de meterme en un LIOU que podría hacerse mucho más grande. Sin embargo, el 4 de junio del 2021 ella se me declaró. Le pregunté por su novia y ella me contestó que habían terminado hace ya un tiempo. Me lo creí porque ya llevaba un buen tiempo sin hablar. Quejarse de ella, obviamente acepté. Pero las cosas no salieron como quería. Michelle comenzó a llamarme a veces llorando diciendo que su ahora exnovia la había insultado y maldecido luego de enterarse que ahora éramos pareja. Ella alegaba que era por celos y que al final no importaba porque ella me amaba y estaríamos juntos pese a toda la marea. Todo cambió en septiembre. El 15 de septiembre ella me llamó llorando para confesarme que lo había hecho con 3 chicos en una noche. Me rogó llorando que por favor la perdonara y que no la dejara. Me sentí mal, pero no lloré pues solo era una relación de unos meses. Entonces decidí terminar con ella. En la misma llamada le dije que terminábamos. Ella no me dejó terminar cuando me colgó de golpe. Le envié incluso mensajes como, hola, ¿sigues ahí? ¿Podemos hablar? Pero no respondía, solo me dejaba en visto. Minutos después ella empezó a mandar fotos de sus muñecas, ambas con cortes que ella se hizo. Me asusté mucho, me empecé a sobresaltar y la comencé a llamar, pero siempre me colgaba. Me asusté mucho y simplemente le dije que seríamos pareja y que la amaba mucho. Ella no respondió hasta la mañana siguiente. Ella me dijo que estaba bien y que simplemente no podría vivir sin alguien como yo. Esto se podría oír bonito en algún contexto diferente, pero para mí era tenebroso. Ella comenzó a llevar un vendaje en sus brazos. Ella, pese a su supuesto estado
Quería que fuéramos más a fiestas en donde yo era aquel chico patético en las sillas o la mesa que los chicos y chicas ni volteaban a ver, mientras que ella era la chica que se la pasaba bailando o jugando con sus amigos, a quienes no conocía mucho ella. Ella jugaba de forma muy cercana, hacía movimientos muy a la interpretación con ellos, algo lo cual me incomodaba. Muchas veces traté de hablar con ella sobre ello, pero siempre me decía que solo eran amigos cercanos, y que no pasaba nada. A veces se enojaba y me llamaba exagerado o aburrido, lo cual me hacía enojar un poco. El 2 de diciembre del 2021, Michelle me presentó a una amiga suya llamada Pamela. Pamela se burlaba de mí en muchas ocasiones por mi color de piel, mi nacionalidad y mi actitud poco masculina diagonal imponente. Le cuestioné a Michelle por el comportamiento de Pamela, pero ella solo decía que yo estaba presionándola y que incomodaba un poco a Pamela. El 5 de diciembre, luego de mucha especulación y conclusiones, cuestioné a Michelle sobre quién era Pamela, ya que ellas actuaban de forma muy rara. Me confesó que Pamela era su famosa exnovia, aquella que Discla maldijo por mi presencia. Me confesó que Pamela y ella habían sido novias en 2020 y que terminaron porque a Michelle se le ocurrió engañarla conmigo como venganza por una infidelidad pasada, pero al final se quedó conmigo. También me confesó que ella y Pamela habían hecho cosas a mis espaldas durante noviembre. Obviamente exploté contra ella y traté de terminar la relación. Ella, como era de esperarse, empezó a decir que yo era su pareja número 1000. No dijo 1000, pero sí eran un chingo de parejas, y que no iba a volver a amar. Si terminaba con Pamela terminaba conmigo, si terminaba conmigo terminaba con Pamela. Ella empezó a mandar videos de ella tomando pastillas y más pastillas diciendo que aún me amaba y lo haría por mucho. Empezó a enviar odios balbuceando mi ex. Le dije que parara por favor y ella inmediatamente usó la excusa de poliamor y cómo debía aceptarlo. Traté de aceptarlo solo para que días después Pamela me empezara a hostigar con todo el tema de ser cruel o incluso manipulador con Michelle al ser un celoso compulsivo. Me dijo todo lo que mi ex decía de mí a mis espaldas, entre ellos mensajes de cómo era alguien débil y bobo. Para relajarme luego de todo esto fui a una fiesta, en la que estuvo un chico que estaba mal de la cabeza. En resumen, bebí unos cuantos vasos de más y el último que bebí tenía algo que le había puesto aquel chico. Un amigo me encontró inconsciente en la cama con aquel chico, quien me estaba tratando de masturbar. Sobra decir que se hizo presente la policía y presente cargos. Es importante contar esto porque servirá para más adelante. Durante ese tiempo volví a ver a un chico llamado Daniel, el cual me caía muy bien y hasta se me hace atractivo. Soy bisexual. El problema escaló cuando luego del teatro de Navidad en el que actuó, decidió declararse tras los vestidores. Le dije prácticamente que aunque se me hace atractivo no quería algo serio, agregando toda la situación que pasaba por Michelle. Ya luego cuando fui a visitarla, le conté todo respectivamente, pero solo enloqueció. Empezó a decir que cómo podía hacerle algo así, empezó a despotricar contra Daniel y a insultarme por ser un, en sus propias palabras, traicionero de mierda, cuando saque a flote la relación poliamorosa que ella tanto decía y usaba para excusar las amenazas e insultos de Pamela. Ella solo se molestó y no me dijo nada más. Días después, Michelle me dijo que había terminado con la Pamela y que todo estaría bien de hoy en adelante porque seríamos solo los dos. En enero del 2022 la cosa no iba a mejor. Era desconfiado ya que me daba miedo que ella me engañara, pero me daba miedo de lo que pudiera pasar después en caso intentara terminar con ella, resultaría en ella autolesionándose. Ella se percató de esto y trató de hacerme sentir amado, pero no se sentía bien. Ella lloraba porque no la amaba como antes. Ella no me envió fotos como antes, pero sí notaba cómo aparecían con el pasar del tiempo cortes en sus brazos, lo cual me empezó a alterar un poco. Comencé a actuar amoroso de vuelta por miedo a que pase a mayores y que mi conciencia me diga que yo era el culpable. El 14 de febrero del 2022 ella fue a obligarme a bloquear a un chico que ni conocía. Cuando preguntaba ella molesta me decía, no te metas, no te incumbe, entre más cosas que decía entre dientes. Después de estar un buen rato insistiendo en que me contara luego de bloquear el perfil, ella aunque fastidiada decidió contarme todo. Resulta que este chico de nombre Max era uno de los famosos amigos recurrentes en varias fiestas y también era su amante. Por lo que tengo entendido, Max rompió con su novia por culpa de su relación secreta con Michelle, por lo que la amenazó con ir a contarme todo. Ella entonces asustada fue y me obligó a bloquearlo para que no me contara nada de lo que habían hecho.
Inmediatamente ella pasó de estar enojada y hasta fastidiada conmigo a estar sollozando, abrazando mis piernas y rogando que le perdone por favor. Termine aceptando por miedo a que esto pasara a mayores, terminé casi llorando mientras la calmaba. Todo siguió con tranquilidad, hasta que entre marzo y abril, Michelle comenzó a ingresar en las cuentas de mis redes, yo dejé que las tuviera, al fin y al cabo estaba tratando de confiar en ella, pero entonces empecé a recibir mensajes de odio y respuestas negativas. Resulta que mi ex usaba mis cuentas para dejar comentarios tirando mierda en dibujos de otras personas, algunas de ellas hacían dibujos que realmente me gustaban, además de burlarse en publicaciones de algunas de ellas, Michelle incluso se burló de Pamela y de sus dibujos principiantes, desde mi cuenta. En lugar de exponer la verdad solo asumía la culpa y pedía perdón. Tenía miedo de que Michelle hiciera algo contra sí misma porque yo estaba supuestamente en su contra o algo así, borraba comentarios y reacciones, pero aún así muchas personas solo se burlaban de mis disculpas porque tomando en cuenta todo lo que yo había comentado, mis disculpas sonaban hipócritas. Cambié las contraseñas para que mi ex no entrara más, pero ella se burlaba de que me disculpara y como esos artistas egocéntricos se lo merecían. Ella seguía con sus tiraderas de mierda desde mi cuenta hasta que me enteré de ella burlándose que me habían funado por transfóbico, porque la nueva pareja de Pamela era un chico trans, y Michelle se había burlado de eso principalmente. Debido a eso estuve meses fuera de las redes. Ya en junio, para ser exactos el 17 de junio del 2022, estábamos en una llamada y Michelle me confesó riéndose que se había besado con una chica de nombre Miriam y que si quería podría llamarla infiel o lo que sea. Estuvo un largo rato burlándose de que seguro me pondría a llorar, porque soy un llorón, que llora por todo, yo ni siquiera me moleste en discutir, solo lo acepte. Mucho más tarde, ya de vuelta en confianza, me decidí por contarle sobre aquel caso de abuso sexual que sufrí en 2021, le conté todo lo que ocurrió, sentía que de verdad podía abrirme con ella como antes y contárselo de una vez, pero ella solo se molestó y me llamó infiel, me gritó que me odiaba y que era un maldito. Ella continuó los siguientes días contando a sus amigos y amigas cómo yo le había sido infiel, entre ellas Pamela. Muchos de ellos comenzaron a lanzarme amenazas de muerte, llamadas insultándome, muchos dijeron no mucho que me querían hacer daño. Michelle me dijo que como era buena conmigo, ella a pesar de todo me perdonaba y nos daríamos un tiempo para sanar la relación y poder continuar. Durante este tiempo no podía acercarme ni alejarme, si me acercaba ella me llamaba urgido y me mandaba a la mierda, pero si la trataba como alguien más, ella me llamaba seco y me mandaba a la mierda por no querer según ella, seguir o esforzarme, más para seguir en la relación. El 23 de julio, gracias a una amiga en común llamada Angela, me enteré de que Michelle se veía con un chico llamado Bogar con quien se mandaba fotos de ese tipo y se implicaba que habían tenido relaciones. Cuando le pregunté por él, mi ex en lugar de asustarse se enojó y me comenzó a criticar por ser un chismoso, me gritó todo lo que explícitamente amaba de él, lo seductor que era, su físico, su voz, etc. Me gritó que no era nada en comparación, que era una mierda, me gritó que ella me estaba reemplazando con alguien 1000 veces mejor, me abofeteó mucho por ser un hijo de puta inútil en sus palabras. Fui a mi casa llorando, no había nadie en casa, tomé sertralina, clonazepam, normodor y muchas pastillas somníferas, solo quería desaparecer. Desperté en una clínico, me habían limpiado el estómago luego de provocarme una sobredosis, durante ese tiempo Michelle no me visitó, ni siquiera llamo. Cuando me dieron de alta, lo primero que hice fue llamarla para decir que lo nuestro terminó. Quise descansar pero ella fue a mi casa, estaba llorando y exaltada, ella dijo que Bogar era un pervertido que solo pedía fotos y sexo, me dijo que yo era más considerado y lindo con ella, que por favor no me alejara de ella, que haría lo posible para que siguiéramos juntos. Comenzó a llorar y me decidí por perdonarle y aceptar estar con ella, estaba muy asustado pero en su momento supuse que era lo mejor. Aún con todo eso que dijo ella siguió en contacto con Bogar a inicios de septiembre. Michelle era cariñosa y amorosa conmigo, pero luego empezó la era del no te quiero, ella a veces se sentía mal por su gusto por las mujeres y yo le contaba cómo mis relaciones con chicos terminaron mal. A veces ella me decía que tal vez ya no me quería, yo a pesar de todo lo aguantaba y trataba de ignorarlo aun si ella me obligaba prácticamente a que me quedara con ella para luego de hasta que luego ella me lo empezaba a gritar cuando algo que hacía a ella no le gustaba, gritaba que no me quería.
Muchas veces gritaba que me odiaba, eso acompañado de muchos golpes y cortadas con cualquier objeto punzante, tijeras, cuchillos pequeños de cocina y hasta la punta de una lima uñas. Michelle se burlaba enfrente de Angela y su novio de mi gusto por los hombres. Ella también se volvió muy celosa, ella odiaba a varios de mis amigos y amigas, ella me obligaba a bloquear chicas y chicos que me hablaban. Ella agarraba cualquier objeto con punta, tijeras, lima de uña con punta, etcétera, y comenzaba a hacerme cortes. Recalco la vez en que trato de dibujarme un corazón en mi brazo, pero se frustró y me termino incrustando con fuerza la lima. Me tuvieron que vendar y desinfectar por sus constantes cortadas en mis brazos, por sus castigos, como ella los llamaba. Perdí la movilidad de mi mano derecha por culpa de las constantes cortadas, llego a tal punto en que no podía ni abrir una botella de agua. Actualmente ya me recuperé, pero en el momento era imposible hacer cualquier cosa con ella. Una de las personas de las que más se ponía celosa era Angela, a quien Michelle le empezó a agarrar cierto odio, especialmente cuando Angela me hizo un dibujo entre sus bocetos. Michelle se burló de Angela por sus quemaduras y alegando que ella tal vez era retrasada, porque no pronuncia muy bien. Angela sufrió desde muy pequeña un accidente que le dejó heridas y quemaduras en cara y uno de sus brazos. Ella lamentablemente no pronuncia muy bien por sus labios quemados. Le hice a pesar de todo un dibujo por su cumpleaños. Michelle entró en rabia, me castigó y empezó a exigir que la bloquee. En octubre, Michelle me confesó que se había acostado con una amiga suya llamada Daniela. Nos volvimos a separar porque ella durante la conversación me dijo que ya no me amaba. Cuando terminamos me sentí mal por un par de días, pero luego todo cambió. Me sentía más cómodo, sin ella no me sentía cargado. Cuando salía no tenía esas dudas de, seguro está con alguien más, todo era mejor, hasta que una semana después Michelle me contactó para hablar conmigo. Ella me dijo que quería volver conmigo. Cuando le dije que no quería regresar con ella, simplemente enloqueció. Ella comenzó a llamarme en la madrugada, ella se masturbaba en ellas, a veces cambiaba a videollamada y mostraba su cuerpo, llamaba a altas horas de la noche, a veces llorando y otras enojada, siempre terminaba en que estaba excitada y que me quería solo a mí. Todo fue hasta que casi un mes después conocí a Rosy, una chica que a diferencia de ella sí me trataba con calma, me trataba bonito y sentía que me respetaba a mí, a mis ocupaciones, mi falta de tiempo, a mis amigos. Me sentía genuinamente querido y hasta diría que me estaba gustando un poco. Eso hasta que Michelle se enteró. Regresando a mi casa de la misa por los 2 años de fallecido de mi padre, Michelle estaba afuera de mi casa esperándome, me gritó y me empezó a gritar que me odiaba por haberla ilusionado y luego dejado. Rosy me cantó como había recibido amenazas de chicos y chicas sobre cómo ella era una puta. Me dijo que no quería meterse en problemas graves de este tipo por alguien que ni siquiera conoce del todo. Se comenzó a distanciar debido a las constantes amenazas y mi ex solo siguió. Le dijo a todos que yo le fui infiel con Rosy y otra vez un montón de personas empezaron a lanzar amenazas. Pamela dijo que me quería romper la cara para dar ejemplo y Daniel decía que incluso me quería matar. Todo siguió hasta que un 27 de octubre saliendo de la casa de mis abuelos fui derribado por Bogar, quien me golpeó con una roca en la cara hasta dejarme inconsciente. Desperté como 28 horas después, estaba en la camilla de la clínica. Bogar me había roto la mandíbula a golpes, un par de municipales lo detuvieron. Durante mi estancia en la clínica tampoco fui visitado, ni siquiera una señal de ella. Me enteré aún en la camilla que ella se estaba acostando con un tal Daniel mientras estaba internado. Después de enterarme traté de tomar varias pastillas de metamizol. Una de las enfermeras llamada Irene Tefur me detuvo. Me quito las pastillas y me regreso a mi camilla. Solo me tapé con las sábanas y comencé a llorar. Cuando salí de la clínica en noviembre aún delicado de salud, apareció Michelle. Ella me propuso volver. Yo acepté, pero ya nada fue igual y ella se dio cuenta. Michelle a veces notaba como ya no me mostraba interesado. Ella trataba de hacer todo lo posible para que la volteara a ver. Ella me trataba con más cariño. A veces me llamaba su bombón o trataba de no dejarme ir cuando le decía que era hora de irme de su casa. Pero ella lo echó todo a perder cuando volvió a engañarme con un tal Arturo Disc para hacerme sentir celos. Cuando me lo confesó solo le dije que no importaba. Pude notar cómo ella se sintió mal. Ella pasó muchas noches llorando y rogándome, a veces gritando que la perdonara y por favor, que fuera cariñoso como antes, que la estaba lastimando mucho y que por favor fuera como antes.
Resalto la vez en que ella cayó enferma y decidí no visitarla, según su madre, ella lloró toda la noche diciendo que me quería de vuelta. Cuando terminé con ella el 12 de diciembre por teléfono ella solo lloró, me rogó que no me fuera y me dijo que cambiaría, que pronto podríamos cumplir nuestro sueño de vivir juntos. No le hice caso y solo la bloqueé. Su madre me llamó al día siguiente para hablar conmigo. Cuando fui y entré a su cuarto la encontré totalmente destruida, se notaba que había llorado mucho, tenía cortes frescos en las muñecas y se notaba que no había dormido. Me rogó que volviéramos y que prometía cambiar para ya no lastimarme. Cuando no acepté ella comenzó a llorar mientras se desnudaba, me trató de obligar a mirar y me trató de esposar a su cama mientras trataba de salir de su habitación. Mi ex suegra me ayudó a salir de ahí, ella me sentó en la sala y me comenzó a decir que era un buen chico y que esto era lo mejor que podía hacer. Ella volvió a subir por las llaves de las esposas, tenía una de ellas en mi muñeca. Escuché los gritos y sollozos de Michelle mientras su madre le trataba de quitar las llaves. Fue horrendo, todo terminaría ahí, de no ser porque Angela me confesó que su ahora exnovio Matías la había engañado con Michelle en agosto del 2022 mientras estaba internado. Lo peor de todo es que este chico era uno de esos muchachos que defendían a Michelle a capa y espada pese a las pruebas. Resulta que Michelle les envió fotos y videos de ella autolesionándose, lo que al parecer los obligó a hacer esas amenazas y abogar a atacarme. Actualmente soy novio de Angela, ambos nos hemos alejado de aquel círculo social. Angela es genial, es considerada, me da mi espacio, le gustan los videojuegos igual que a mí y sigue animándome a volver a dibujar. Realmente me siento querido aunque a veces choquemos porque sigo acostumbrado a algunas actitudes tóxicas que Angela no tiene. Supongo que eso sería todo respecto a esta algo larga historia, pero en fin chicos, si tu pareja te amenaza con algo tan delicado como quitarse la vida por ti, ustedes simplemente huyan porque esta persona puede llevarte a peores problemas por haberle dado esa confianza de que pese a todo le perdonaras.